Fundación CEPAS forma parte del programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras PAOC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La cultura se toma buen sonido con el programa Carretera Cultural. Invitados, entrevistas, datos y sobre todo cultura. Desde ahora comienza Carretera Cultural. Conduce Juan Torres. La Carretera Cultural, año 2023, hoy 23 de agosto, miren, 23 como los portales. Bienvenidos a un nuevo programa de la Carretera Cultural. Esto es un programa para conversar, dialogar acerca de temas culturales, patrimoniales, y también hoy un programa especial también dedicado a la conmemoración de los 50 años del golpe, con un documental llamado Los Elegidos. Vamos a conversar con una invitada de hoy que es presidenta del Colegio de Periodistas, María Elena Vega, que vamos a presentar un ratito más. Este es un programa del área cultura de Fundación CEPAS y Pabellón 83, y se transmite transmitido a través de la señal de buen sonido, radio digital, ¿cierto? Acá a las comunas de Lota y Coronel. También llega un poquito más, ¿cierto? Y le damos la bienvenida, ¿cierto?, que hoy nos acompañe en este programa. Antes de comenzar, queremos invitarlos para mañana 24 de agosto al lanzamiento del libro de Simón Trujillo. Él obtuvo el premio municipal de literatura año 2022 en Santiago, y su libro tiene que ver con distintas temáticas actuales, contadas de un punto de vista súper realista, como lo hizo en su momento Aldo Brolillo y el escritor Manuel Rojas. Así que están cordialmente mañana invitados al Pabellón 83 a partir de las 12 horas, a partir de mañana 12 horas, el Pabellón 83, está la presentación de este libro de Simón Trujillo en el contexto del Festival Puerto de Ideas del Biobío. Así que este joven viene a Lota a presentar su libro, así que cordialmente a conocerlo y apoyarlo. También están los audio y cuentos, los audiopoemas a través de la plataforma Spotify. Ahí está el sello QR, usted lo escanea y va a poder conocer una serie de cuentos y poemas que está ahí alojados en esta plataforma, contadas, ¿cierto?, son cuentos que escribieron apoderados de los Jardines Infantil Fundación CEPAS, y están contados por las educadoras de esta fundación. Así que hay una serie de cuentos del libro que se escribió a partir de un taller de cuentos y relatos. Así que cordialmente también invitados a descargar y escuchar esos cuentos a través de esta plataforma de Spotify. Ahora les quiero presentar a Mariana Eliana Vega. Ella es presidenta del Colegio de Periodistas y parte del directorio de la Corporación de la Corporación Memorias del Biobío. Algunos antecedentes de ella: ella es periodista de la Pontificia Universidad Católica, con diplomado en análisis y gestión de medios ambientes de la Universidad de Concepción. Ha desempeñado como reportera en el diario Crónicas de Concepción, corresponsal del diario La Nación, colaboradora con reportaje y entrevistas en la Gaceta del Diario del Sur. Entre sus proyectos más importantes están varios libros, que de ellos vamos a conversar con 3 libros que escribió. También ha trabajado mucho el tema de derechos humanos, y actualmente ella sigue siendo, ¿cierto?, presidenta del Colegio de Periodistas a partir de la última elección que se hizo acá en Concepción. María Elena, bienvenida a este programa. Gustosa de tenerte y conversar también acerca de un tema que está en boga, ¿cierto?, que está muy presente en lo que es la agenda nacional, tanto social y política, y ustedes como la Corporación, ¿cierto?, de Memoria del Biobío, tienen un documental llamado Los Elegidos, una verdad necesaria. Es un documental, ahí nos va a contar de qué se trata, que tiene unos par de años y actualmente, ¿cierto?, se está siendo presentado en varias comunas para hablar justamente de un hecho ocurrido en la ciudad de Lota a 4 dirigentes emblemáticos de los años 70.
Pero antes de entrar de lleno a que nos puedes comentar acerca de este documental, conocer un poco acerca de la Corporación Memorias del Biobío, qué es, dónde están, cuáles son los objetivos de esta corporación. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Juan, por la invitación a participar en Carretera Cultural. Siempre son muy buenas instancias para que uno pueda compartir y dialogar, así que agradecida por esta invitación. En relación a tu consulta, te comento que la Corporación Memorias del Biobío nació en el año 2015 y es una corporación que busca básicamente rescatar la memoria de los hechos ocurridos en la zona minera, particularmente en Lota, a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre del año 73. Y uno de nuestros objetivos centrales ha sido poder investigar, rescatar y visibilizar aquellas situaciones que se vivieron en la comunidad lotina y que nos ha parecido que han ido quedando un poco en el olvido. Y en ese sentido se empezó a trabajar este proyecto del documental que tú mencionaste, Los Elegidos, una verdad necesaria, que es un esfuerzo por rescatar la historia de 4 dirigentes sociales, sindicales y políticos de la comuna de Lota, de la década de los 70, y que fueron fusilados, fueron elegidos para ser ejecutados. Sí. Eso también da un poco la pauta del título. Este es un trabajo que realizamos durante varios años. El documental tiene un proceso bastante largo de investigación, de búsqueda de imágenes, de los testimonios, y en esto trabajamos alrededor de 5 años, hasta que finalmente el año 2021 este documental se hizo realidad, y pudimos entonces presentarlo a la comunidad y darlo a conocer ahora precisamente que se van a cumplir 50 años no solo del golpe, sino que también de este hecho. Estos 4 personas, Isidoro Carrillo, ex gerente de la ENACAR, Danilo González, alcalde de Lota, Vladimir Araneda, un dirigente del magisterio, profesor, y Bernabé Cabrera, que era un trabajador de la celulosa Arauco, dirigente sindical también, eran militantes del Partido Comunista y fueron fusilados la madrugada del 22 de octubre de 1973, luego de haber sido sometidos a un consejo de guerra que los condenó a la pena de muerte. Consejo de guerra en el cual también estaban involucrados otras, en total 19 personas, todas de Lota. Y esta es una historia, como decía, que nos ha parecido que se conoce bastante poco, y por eso mismo fue que decidimos trabajar esta pieza documental para rescatar esta parte de nuestra historia reciente, que por cierto debe ser conocida. Ahí hablabas a grandes rasgos de las personas que fueron elegidas, estos 4 dirigentes, y hablaba un poco de qué se trata. Pero ¿por qué se hace este documental y por qué es tan necesario que se esté haciendo la difusión que se está haciendo ahora y que sea presentado en varias comunas? Bueno, como te decía, el documental fue estrenado en Lota precisamente en el pabellón 83 el 22 de octubre del año 2021, cuando todavía estábamos recién saliendo de a poco de la pandemia que nos afectó y que nos tuvo bastante complicado durante un buen tiempo. De hecho, este documental se termina en pandemia, en situaciones bastante complejas, pero que finalmente nos permitió llegar a un buen resultado. Y lo que hemos querido nosotros hacer en este periodo es hacer un ciclo de exhibiciones de este documental en distintas comunas de la región, porque indudablemente esta no es una historia que se recuerde mucho ni que sea muy conocida. Creemos que por razones lógicas en este periodo, muchos de estos hechos se acallaron. Había mucho miedo, había también una sensación muy fuerte de incertidumbre frente a lo que podía pasar, y por tanto los protagonistas de esta historia, los testigos de la misma, fueron silenciando este hecho. Y eso hizo que de alguna manera también empezara a olvidarse. Y antes de que esto finalmente quedara oculto en una historia más que costara dilucidar y que también muchos de los protagonistas también se fueran enfermando o fueran falleciendo, nos dimos el trabajo de poder rescatar esta memoria. Y difundirla es clave, porque nos hemos ido dando cuenta en las distintas comunas donde lo hemos presentado ya este documental. Ha sido en Concepción, ha estado en Chihuayante, ha estado en Hualpén, estuvo en Lebu también, en Chillán,
hemos hecho un ciclo de exhibiciones en distintas comunas y vamos a continuar con ello. Tenemos un programa todavía a desarrollar por lo menos hasta octubre. Ahí nos hemos dado cuenta que efectivamente muchas personas desconocían totalmente este hecho. Un hecho que ocurrió en nuestra región además, y ese también es otro de las características que nos movió a realizarlo. Habitualmente cuando se habla de violación de derechos humanos, muchas personas tienden a recordar hechos ocurridos en Santiago, pero en nuestra región del Biobío ocurrieron muchísimas situaciones de mucha gravedad, extremadamente crueles y dramáticas, que es necesario conocer. Y una de ellas es precisamente la historia de los 4 fusilados de Lota. Y el tema generacional, María Eliana, ¿cómo es la recepción de la gente que ve? Porque me imagino que han tenido varios tipos de público. Gente más mayor quizás que vivió el proceso de la dictadura, gente que estuvo vinculada, ¿cierto?, a través de un familiar que fue torturado. También este documental fue también llevado a otro tipo de público, también se consideró estudiante, para saber cuál es la reacción o la opinión. Si este documental les genera molestia, anticuerpo, o hay un reconocimiento también a través de estas 4 historias de lo que fue un proceso político en Chile. Mira, efectivamente lo hemos exhibido ante estudiantes. En Chihuayante tuvimos la posibilidad de exhibirlo ante estudiantes de enseñanza media de varios colegios en alianza con la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad, de la cual estamos muy agradecidos, por cierto. Y Lota lo exhibimos la semana pasada con estudiantes del Centro de Formación Técnica. La verdad es que las reacciones han sido de un gran respeto, primero que nada, durante la exhibición del documental, que no es corto, dura 1 hora y unos minutos más, pero los jóvenes lo han seguido con mucho interés. Y lo que sí ha pasado al finalizar es que muchos se quedan callados, como que la reacción es como no saber qué preguntar, o porque están recién asimilando lo que vieron y lo que escucharon. En Chihuayante, por ejemplo, en un colegio donde estuvimos, hubo sí un par de consultas en relación al documental. Nos preguntaron qué había sido lo más difícil, cómo nos habíamos conseguido los testimonios, y bueno, y esas cosas como que les fueron dando vuelta. Y en el caso de Lota, bueno, ahí no hubo reacciones, sí, de los profesores que acompañaban a los estudiantes, que también son bastante jóvenes, y que quedaron sorprendidos y agradecidos también por la posibilidad de poder tener acceso a estas historias y conocer a muchas de esas personas que entregaron su testimonio. Varias de ellas están vivas, entonces esa es una posibilidad cierta de acercarse con un testimonio vivo a un hecho ocurrido hace 50 años. Cuando hablamos de 50 años, uno tiende a pensar en la historia, en realidad es un periodo muy corto, pero en la vida de una persona es prácticamente más de la mitad de su vida, porque en términos concretos, ¿qué tantas posibilidades tenemos de vivir 50 años más? Por lo tanto, son hechos que marcan y son hechos dramáticos, y por tanto, las reacciones que ha habido en relación a ello, yo creo que tienen que ver con eso. Como había un gran desconocimiento en relación a este hecho, como que muchos quedaron tan sorprendidos que no fueron capaces de reaccionar verbalmente, me refiero, ya, porque seguramente en su interior se fueron reflexionando o pensando lo que habían visto, lo que habían escuchado. Así que a nosotros nos interesa mucho seguir en esa línea, seguir compartiendo, sobre todo con las generaciones más jóvenes, que no vivieron ese periodo, que nacieron en dictadura o hacia finales de dictadura, o simplemente no nacieron en dictadura, porque son ellos precisamente los que tienen que conocer lo que se vivió en ese periodo tan cruento de nuestra historia. Y en ese sentido, cuando hablabas un rato de los testigos o de las personas que se participaron de cierta manera en lo que fue el fusilamiento de estas 4 personas, yo me acuerdo de uno de los fusileros, un gendarme, que era un niño en ese tiempo, 19 años, creyente, que también tuvo una situación bastante dura que pasar, porque su fe ahí no le permitía quitarle la vida a alguien. Entonces, dentro de lo que es el testimonio, también pudo haber sido el 5º fusilado, que se hablaba ahí de un posible 5º fusilado. ¿Cómo fue llegar a esa persona? ¿Cómo fue conseguir que dé el testimonio? ¿Y cómo fue ese diálogo con esa persona?
Bueno, mira, la historia de don Luis efectivamente es muy impactante. Ahí él nos habló muchísimo más, por supuesto, cuando hicimos la grabación de su testimonio. Eh, a don Luis yo lo conocí personalmente hace, yo diría, 20 años. Yo trabajaba en el diario Crónica en ese tiempo y don Luis estaba fuera del país, él vivía fuera de Chile en ese momento. Y se contactó con el diario Crónica a propósito de una nota que se publicó ahí, que era una carta, una copia de una carta que Fernando Moscoso, un joven tomecino que también fue fusilado en otro consejo de guerra en diciembre del año 73, le había escrito a sus padres. Entonces esa carta se estaba compartiendo y un colega del diario consideró que era una nota humana buena, una nota humana que impactaba, y se publicó esa nota. Entonces don Luis la vio en algún momento en el lugar donde él estaba y quiso comunicarse con Crónica. Y después él pidió hablar conmigo. Y bueno, nos comunicamos, nos juntamos a conversar y lo que él quería era contar su historia. Entonces yo en ese periodo grabé su historia en audio. Estuvimos contactados un buen tiempo porque después él regresó al lugar donde él vivía con su familia. Él estaba bastante atemorizado, él tenía todavía muy marcado el hecho que le había tocado vivir. Efectivamente, como tú decías, él tenía 19 años. Recordemos además que en esa época la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Entonces estábamos hablando de un adolescente prácticamente. Un gendarme nuevo, un gendarme que había entrado hacía muy poco al servicio. Y él, ese hecho lo marcó de por vida. Y finalmente eso significó que tuviera que salir del país. Pero él siempre quiso volver. Y finalmente tuvimos contacto hasta por lo menos antes del terremoto. Después del terremoto ya perdimos contacto y yo no sabía nada de él. Y cuando se dio la posibilidad de hacer este documental, yo me acordé de ese testimonio, porque ahí en el equipo de trabajo empezamos a pensar, bueno, a lo mejor alguno de los gendarmes que estuvo ahí custodiando a los prisioneros o bien participando en el pelotón de fusilamiento, si lo encontramos a lo mejor podríamos conseguir su testimonio. Y se había hablado de otra persona. Y ahí yo me acordé de él y propuse tratar de ubicarlo. La verdad es que no tenía mucha posibilidad de ubicarlo porque no tenía teléfonos de él. Yo sabía que él había vuelto a Chile, pero no sabía dónde estaba. Hasta que buscando en unos papeles encontré una dirección de él, y le escribí una carta. Le escribí una carta, como en los viejos tiempos, una carta por correo postal, porque él tenía ahí una dirección que era una casilla postal, efectivamente, del lugar donde estaba viviendo. Y entonces le recordé cómo nos habíamos conocido y que me interesaba tomar contacto con él, y le envié mi número de teléfono. Sin muchas perspectivas en realidad, pero yo dije, no hay peor diligencia que la que no se hace, hay que hacer la gestión. Y se la envió. Y pasó una semana, recuerdo, y yo iba caminando por el paseo, me acuerdo que había una manifestación del movimiento Sebastián Acevedo, estábamos todavía en pandemia, así que andábamos con mascarilla y toda la cosa, y yo estaba tomando una foto de esa manifestación cuando suena mi teléfono, y era un número desconocido, y contesto, y era él. Y quedé totalmente sorprendida. Él se acordaba perfectamente quién era yo, que habíamos conversado, y yo le dije que bueno, que como estaba en la calle, que mejor nos habláramos más tarde. Así que más tarde nos contactamos y ahí le expliqué. Él tenía que venir a Concepción a hacer unos trámites días después, y nos encontramos, nos juntamos. Y bueno, fue como si no hubiéramos visto el día anterior. La verdad es que con don Luis nos habíamos dejado ver hace como 10 años. Y él, bueno, él estaba menos nervioso que la primera vez, estaba un poco más centrado, ya estaba viviendo en Chile de nuevo, estaba más tranquilo. Y le conté esta iniciativa y él me dijo que quedó de pensar, que lo pensaba primero, igual le complicaba, por razones, hasta que finalmente me llamó y aceptó. Entonces así fue como fuimos hasta su casa y lo entrevistamos. Y ahí nos contó su historia. Claro, mira, y yo ahora destaco eso, destaco la valentía de él, porque la verdad es que él se atrevió a contar una historia que lo marcó de por vida. Y él se nota en su testimonio que todavía le afecta. Yo creo que eso es muy impactante de la historia de don Luis.
Justamente estábamos viendo una imagen de él, como te decía, de su testimonio. Yo vi el documental y dentro de las historias que se contaron, encontré muy fuerte la historia de él en el sentido de, ahí está la imagen de don Luis, poder, siendo un joven, todavía si tenía 19 años, todavía uno es chico, en esa época uno todavía era chico, entonces no dejó de ser para mí cuando vi el documental, un hecho o una historia fuerte para él. Estamos conversando con María Eliana Vega, presidenta del Colegio de Periodistas. Estamos hablando del documental Los Elegidos. María Eliana, yo te voy a invitar a hacer un corte de unos minutos para una publicidad que tenemos y volvemos y seguimos conversando un ratito acerca del documental y después acerca de algunos de tus libros. Ahora sí, estamos de vuelta, estamos conversando con María Eliana Vega. Ella es periodista, presidenta del Colegio de Periodistas Región del Biobío y parte del directorio de la corporación Memorias del Biobío. Estamos conversando acerca de un documental llamado Los Elegidos, una verdad necesaria, que habla y trata la historia de los 4 fusilados de Lota en el contexto, ¿cierto?, de lo que fue el golpe militar en el año 1973. María Eliana, estuvimos conversando hace un rato la historia de algunos testigos, pero conversamos un poco ahora de quiénes son estos 4 elegidos. ¿Quién es Isidoro Carrillo? ¿Quién es Bernabé? ¿Quién es Vladimir? ¿Y quién es Danilo? ¿Quiénes son esas personas que fueron sometidas a este tribunal de guerra? Finalmente, ¿cierto?, este tribunal decidió que fueran fusilados, ¿cierto? Hay un contexto legal también que es más complejo, ahí también quizás puedes conversar de ello, pero antes conocer un poco del perfil de quiénes eran estas personas que pasaron, ¿cierto?, por este tribunal de guerra. Bueno, Isidoro Carrillo, Vladimir Araneda, Danilo González y Bernabé Cabrera eran personas trabajadoras, eran varios, por lo menos 2 de ellos no eran de Lota, pero optaron por irse a vivir a Lota por un compromiso tanto político como social. Vladimir Araneda y Bernabé Cabrera Bernabé Cabrera llegó del campo, llegó de Santa Juana. Él llegó muy joven a trabajar a Lota, incluso él era, según nos contaba su hija, no sabía leer ni escribir cuando él llegó a Lota, muy jovencito, casi niño, a trabajar a la zona minera. Y él, por su propio espíritu de superación, se hizo militante del Partido Comunista muy joven y empezó también ahí a recibir cierta formación. Y ahí también le enseñaron a leer y a escribir. Y él era un hombre muy comprometido, él trabajaba en la papelera de Arauco, tenía 7 hijos, una familia muy numerosa. Sus condiciones de vida no eran las mejores, sin embargo, de acuerdo a los relatos de su hija, ellos eran una familia bastante feliz. El papá se preocupaba mucho de sus hijos, sobre todo de las niñas, y era muy cariñoso y muy consentidor, y él se esforzaba mucho por su familia. Era un hombre de trabajo, y como lo describe también un ex compañero de trabajo de él, era un hombre cabal, era un hombre honesto, y era un hombre muy cumplidor en su trabajo. Él no faltaba nunca. Lo relata así Enrique Torres, que también lo conoció en la papelera, en la celulosa Arauco. Danilo González fue alcalde de Lota. Él también dejó una huella profunda entre quienes lo conocieron. Él era una persona afable, una persona directa, una persona muy comprometida con la comunidad lotina. Y se hicieron varios trabajos ahí de recuperación de espacios públicos. Ahí no hay que olvidarse que en esa época también en Lota había mucha pobreza, lo relatan también personas y testigos y personas que vivían en esa época ahí. Había mucha pobreza dura, muchas calles estaban sin pavimentar, los niños jugaban en la calle, en el barro, en el polvo, no todos los hogares tenían agua, entonces había mucho trabajo que hacer ahí, y desde la municipalidad encabezada por Danilo González también se empezó a hacer labores en ese sentido. Y uno de los legados también que deja la administración de Danilo González fue la preocupación que tuvieron por la formación y la educación de los jóvenes lotinos, principalmente de quienes se iban a desempeñar en las minas en ese tiempo no era ENACAR todavía, las minas de carbón. Y ahí entonces surge la Universidad del Carbón,
el año 71, que es también uno de los legados que deja el gobierno de Salvador Allende, que además una de las primeras visitas que realiza fuera de Santiago fue precisamente a Lota en diciembre del año 70, cuando había recién asumido, que también es algo que dejó huella y que lo recuerdan muchas personas de la zona. Y bueno, y ahí estaba Danilo González como alcalde. Isidoro Carrillo era un dirigente sindical, el sindicato más importante del carbón en ese momento, el sindicato industrial minero, pero él también había sido alcalde de Lota, y cuando Salvador Allende lo nombra gerente de ENACAR, de la empresa nacional del carbón, era dirigente sindical. Entonces había una gran alegría porque se estaba nombrando a uno de los suyos, a uno de los trabajadores de la propia empresa, como asumiendo el cargo más importante, que era la gerencia de la empresa. Isidoro Carrillo también tenía una familia numerosa, tenía 12 hijos, y también era un hombre muy luchador, muy comprometido y también militante del Partido Comunista. Y Vladimir Araneda era profesor, él estudió en la Universidad de Concepción, fue compañero de Norma Hidalgo, alcaldesa de Coronel en ese tiempo, y también de Vladimir Araneda, que también era, y también de Danilo González, que también fue profesor, y estudiaron en la Universidad de Concepción. Y Vladimir Araneda, cuando se titula de la universidad, él empieza a trabajar en Lota y viajaba todos los días en ese tiempo. Recordemos que el año 70 el acceso del transporte entre Lota y Concepción no era de lo más fluido, no era tampoco permanente ni frecuente, así que significaba de alguna manera un sacrificio hacer ese viaje cotidiano todos los días, hasta que finalmente él se enamora, se casa y se va a vivir a Lota y se queda viviendo allá. Entonces todos tienen un nivel de compromiso muy importante con la comunidad, desde las labores que cada uno ejercía, y eso les significó también liderazgo, y la militancia obviamente también los hizo conocidos, y seguramente ese puede haber sido uno de los criterios que se empleó para elegirlos a ellos como quienes iban a sufrir la pena de muerte, como una especie de castigo, una especie de amedrentamiento, como una amenaza, como diciéndole a la comunidad: ustedes no hagan nada porque si somos capaces de matar a sus líderes, imagínense lo que haríamos con ustedes. Y entonces de alguna manera uno siente que por eso ellos fueron los que terminaron finalmente enfrentando la ronda de fusilamiento, entre paréntesis, sin no haber cometido ningún delito, porque como tú bien señalabas, Juan, efectivamente estos consejos de guerra estaban al margen de toda la legalidad. A ellos se les acusaba, a ellos, no solamente a ellos, sino que a los demás lotinos que estaban sometidos a este consejo de guerra, se les acusaba de cargos supuestamente cometidos en tiempos de paz que eran los tiempos del gobierno de Salvador Allende, el gobierno que había derrocado la dictadura militar. Pero luego esta figura se cambia y son juzgados en tiempos de guerra. Una irregularidad absolutamente incalificable, por así decirlo, porque no había manera de condenarlo. Entonces, para justificar este consejo de guerra, se habla del famoso Plan Z. Este Plan Z, que era también un invento, por supuesto, levantado por los agentes del régimen para justificar los fusilamientos, las detenciones, las ejecuciones, las desapariciones forzadas en esos primeros meses del golpe, como una argucia para señalar a todos estos terroristas, criminales, delincuentes, porque les ponían todos los tipos de calificativos imaginables, los vamos a condenar y juzgar porque intentaron dar un autogolpe en el fondo, ¿ya? Eso era como el sentido así como muy, muy general y muy burdo del Plan Z, ¿ya? Un plan que supuestamente ellos iban a ejecutar para quedarse con el poder absoluto. Esa era como la idea que estaba supuestamente detrás de este plan que, como te digo, nunca existió. Entonces, en el marco de ese famoso Plan Z es que ellos son condenados y finalmente ejecutados. Si alguien quiere ver este documental, bueno, primero fechas próximas que tiene de exhibición de este documental, dónde va a ser exhibido y también dónde se puede encontrar si no puedo estar en tal lugar o tal fecha. Mira, bueno, las fechas así como en la cabeza no las tengo en este minuto, pero nosotros las vamos a estar difundiendo a través de nuestro Facebook de la Corporación Memorias del Biobío. En los próximos días, este documental, los primeros días de septiembre va a estar
en un par de lugares acá en Concepción, en el centro comunitario de la población Pedro de Valdivia, y va a estar también en el barrio norte. Está programado también que el 1 de septiembre a las 11 de la mañana lo exhibamos, el 2 de septiembre, el sábado 2, lo exhibamos en Bulnes, en un centro cultural de Bulnes, y el sábado 9 en la tarde se va a exhibir en Lomas Coloradas. También tenemos programada una presentación el martes 5 de septiembre en Lebu, en la tarde, y en octubre va a estar también en Curanilahue. Y tenemos que fijar una fecha para una nueva presentación que se va a hacer en el Centro de Formación Técnica de Lota, que ya nos solicitaron la posibilidad de hacerlo ahí para los estudiantes del centro. Pero ahí tenemos que definir la fecha todavía, que seguramente va a ser en septiembre. Y también va a estar en un ciclo documental que está organizando el Museo de Historia Natural de Concepción, que va a ser las 2 últimas semanas de septiembre, la última semana de septiembre y las 3 primeras semanas de octubre. Ahí el 12 de octubre se va a exhibir en el Museo de Historia Natural de Concepción. Y estamos agendando, respondiendo también a las peticiones que nos pueden hacer las organizaciones, las instituciones que les interese exhibir este documental. Se pueden contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Corporación Memorias del Biobío, dejarnos algún mensaje, y nosotros gustosamente vamos a programar las exhibiciones que sean necesarias, porque nos parece que tenemos que difundirlo lo más que podamos. Nosotros oficialmente todavía no lo hemos subido a nuestro canal de YouTube. Como corporación lo vamos a hacer próximamente. Hay una versión que se ha subido por otra plataforma, por otro canal de otra persona, pero la oficial la vamos a levantar nosotros en los próximos días también, para quienes no lo puedan ver de forma presencial, también lo puedan seguir a través del canal de YouTube. Buena memoria, te acordabas de todas las fechas. Miraste la gente, te acordabas. ¿Viste? Buena memoria ahí. Bueno, ejercicio periodístico nomás. Y en ese ejercicio del ejercicio periodístico, María Eliana, tú como profesional periodista también tienes un gran compromiso también con el tema de los derechos humanos. Tú has publicado varios libros. No lo he leído todos, tú sabes por qué no puedo leer todos esos libros, lo que me causa el tema, un tema muy fuerte, pero sí estuve hoy día hoy, sino que ayer y hoy estuve revisando algunos libros, y habían 3 que estuve leyendo, que Documentos de la Memoria, uno de los libros, Resistencia en Blanco y Negro, y Nuestros Días en el Estadio, septiembre 1973 y 1974. ¿Cómo fue, María Eliana, tú en ese tiempo ya estabas trabajando como periodista? ¿Cómo fue trabajar? ¿Cómo fue el ejercer la profesión en esos días? ¿Y cómo llegaste finalmente a estos libros? Que son testimonios bastante crudos y fuertes en algunos. Por ejemplo, del Documento de la Memoria, ahí hay todo una recolección ya casi archivística de cartas en pequeños papeles, en papel de la cajetilla del cigarro, que dan cuenta de en qué estado estaban las personas detenidas y en qué lugares. ¿Cómo fue ese trabajo, María Eliana? Bueno, mira, este es un trabajo de muchos años, la verdad. Yo empiezo a trabajar en el mundo de los derechos humanos en el año 1985, en la Pastoral de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción, que en ese tiempo las personas la asimilaban a la Vicaría de la Solidaridad de Santiago. Y entonces ese trabajo de registro, de conocer las organizaciones, de conocer a los familiares, de conocer a las víctimas directas, de salir a la calle, hacer los registros fotográficos de las distintas manifestaciones que había entonces, me permitió adentrarme en un mundo que para mí era poco conocido. No era desconocido totalmente, sí, pero sí poco conocido. No era desconocido porque yo soy de Coelemu. En Coelemu tenemos, a pesar de ser un pueblo chico, tenemos 2 detenidos desaparecidos. Uno de ellos es el alcalde de Coelemu, Luis Acevedo. Y por esas cosas de la vida, cuando yo estudié en el liceo de Coelemu, fui compañera de curso del hijo mayor del exalcalde, del alcalde desaparecido. Y bueno, yo conocí a José, ahí nos hicimos amigos, amistad que dura hasta este tiempo. Y lentamente yo fui conociendo la historia de José y de su familia.
Y eso de alguna manera me empezó a impactar, porque yo no la conocía, viviendo ahí mismo no tenía idea, porque claro, era niña cuando ocurrió el golpe de Estado, pero también nuestros padres no nos transmitían lo que estaba pasando, un poco por temor, un poco por protegernos. Entonces habían pasado cosas muy fuertes y nosotros no sabíamos. Yo lo empecé a saber mucho después. Y cuando llego a estudiar a la Universidad Católica en Santiago Periodismo, me toca también ser parte o no ser parte, pero sí conocer otra historia dramática que ocurrió ahí en el Campus Oriente, el secuestro de 2 estudiantes de periodismo y el asesinato de uno de ellos, que eran precisamente estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Católica donde yo estudiaba. Y cuando yo me recibo el año 83 y vuelvo a Concepción a trabajar acá, empiezo a trabajar en el diario Crónica en septiembre del año 83 y en noviembre de ese mismo año se inmola Sebastián Acevedo. Entonces empiezan como a llegarme por distintas vertientes y distintos momentos y lo que estaba ocurriendo, lo dramático de la situación que se estaba viviendo en dictadura en cuanto a la represión. Y yo empecé como a sentir la urgente necesidad de hacer algo, de meterme en algo, de participar en algo, de ser parte de algo donde yo pudiera aportar. Y así fue como, por estas cosas de la vida, a veces inexplicables, pero que seguramente tenían todo un sentido, yo llego a trabajar a la Pastoral de Derecho Humano, a aportar desde el periodismo lo que yo podía en la difusión, en la denuncia de las violaciones a derechos humanos que estaban cometiendo en ese tiempo. Ya la gente salía a la calle, ya habían empezado las primeras manifestaciones, recrudecían las manifestaciones, pero también la violencia y la represión hacia los manifestantes. Habían ocurrido varios hechos impactantes ya en la zona, no solo la inmolación de Sebastián Acevedo. El año 84, el 27 de marzo, había muerto víctima de un disparo de un balín de goma un estudiante de la Universidad de Concepción en medio de una protesta estudiantil. Ese mismo año ocurre el asesinato el asesinato en la vía pública del caso de la Vega Monumental, el 23 de agosto del año 84, hoy día precisamente se cumple un aniversario más de ese hecho. Y el año 85 se produce la muerte del estudiante José Randolph, víctima también de carabineros que lo mataron en tortura. Entonces iban sucediéndose una serie de hechos muy impactantes de la región que de repente no daban respiro. Entonces había que estar, había que registrar, había que reportear, había que tener esa información para difundirla inmediatamente, no era para guardarla. Aquí hago énfasis en eso. En ese momento no trabajábamos pensando en el futuro, trabajábamos pensando en lo que pasaba y lo que había que responder en ese momento. Fue después en democracia y mucho tiempo después, yo diría que por allá por el año 95, yo ya trabajaba en el diario Crónica el diario La Nación como corresponsal, cuando se me ofrece la posibilidad de escribir la historia de lo que fue la violación de derechos humanos en la zona y la historia de la defensa que hizo la Iglesia Católica de Concepción de los perseguidos. Y ahí entonces, después de un trabajo de más de 3 años, de investigación, de entrevista, de revisar documentos, etcétera, salió a la luz pública el libro No hay dolor inútil, que yo diría que hasta ahora es uno de los registros más completos que existe de situación de violación de derechos humanos con casos concretos de esta región. Y por supuesto con un resumen bastante contundente de lo que hizo la Iglesia para defender a los derechos humanos en la voz de quienes trabajaron ahí. Esa fue la diferencia un poco con el trabajo que se hizo en la Vicaría. En la Vicaría en Santiago se hizo también un resumen de la Vicaría en un libro que era de 3 tomos, pero ellos lo hicieron desde la perspectiva más bien judicial, jurídica, de la defensa, y nosotros lo hicimos desde la perspectiva testimonial, de lo que significó para esas personas trabajar defendiendo a una persona que era víctima de la represión. Y ahí hay testimonios muy impactantes y muy conmovedores en relación a eso. Y después de eso, bueno, yo seguí aportando, trabajando, acompañando cada vez que podía a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que seguía activa, que todavía lo sigue estando, hasta que ya en el año 2000 aproximadamente, y creo que fue a partir de la conmemoración de los 30 años, primero del golpe de Estado, el 2003, pero después del año 2013, cuando ya la memoria empieza como a surgir como un derecho necesario. Y entonces ahí empiezan a cobrar vigencia los archivos que uno fue guardando
los testimonios que uno fue documentando, los registros fotográficos, todo lo que te permitía de alguna manera recrear y traer desde el pasado hasta el presente esos hechos tan dolorosos que nos tocó vivir como sociedad y que nos marcaron a todos, no solamente a las víctimas y sus familiares. Entonces ahí yo de nuevo retomo este trabajo de documentación y de registro, pero esta vez con la perspectiva de la memoria para relatar historias. Surge entonces el libro Resistencia en Blanco y Negro, que tiene que ver con el registro fotográfico. Una buena parte de esas fotos son también aquellas que yo tomé en mi trabajo en la Pastoral de Derechos Humanos. Surge el libro Nuestros días en el Estadio, para poder rescatar historias de los exprisioneros del Estadio Regional, considerando que solamente se hablaba del Estadio Nacional en Santiago como un centro de detención y tortura, y sin embargo acá también tuvimos uno, donde hubo mucha gente y que también significó un espacio que no se estaba considerando, que estaba como pasando un poco inadvertido. Y era necesario recordar que en el estadio hubo personas detenidas, hombres y mujeres, y también niños, jóvenes, muy jóvenes estuvieron detenidos en el estadio. Y eso surgió entonces este libro Nuestros días en el Estadio. Muralito. Y después, sí, Muralito, por ejemplo, una de las personas que estuvo detenida y que nos contó su testimonio. Bueno, y después, un par de años después, surgió el libro Un hombre en llamas, que cuenta la historia de la inmolación de Sebastián Acevedo. Un libro que, entre paréntesis, yo hice prácticamente a los 2 o 3 años que se inmolara Sebastián Acevedo, y nunca se publicó, y quedó ahí guardado. Bueno, y ese registro, ese trabajo me permitió, casi 30 años después, levantar el libro final sobre Sebastián Acevedo, gracias a la petición de María Candelaria Acevedo, una de las hijas de Sebastián. Y después, bueno, he seguido trabajando en otros registros documentales que están pensados más bien para el futuro Museo Regional de la Memoria y los Derechos Humanos, que se han traducido en estas publicaciones. Una de ellas tú la comentaste, Documentos de la Memoria, donde buscábamos relevar la importancia de los documentos para registrar y para para registrar y para conocer mejor la memoria. A veces los relatos y los testimonios se confunden, se pierden en las fechas, por ejemplo, o son muy vagos en relación a los lugares. Y ahí los documentos son fundamentales. Los documentos te permiten afianzar, reforzar esa información que a veces uno tiene en la cabeza nomás. Y por eso nosotros quisimos relevarlos, porque además esto es parte de una campaña que tiene la Corporación Regional por la Memoria y los Derechos Humanos para recoger y recolectar documentos que permitan ser parte del acervo del futuro centro de documentación que va a tener este museo. Así que ese trabajo fue también un poco pensando en eso. Y el año pasado hicimos un trabajo también para la corporación que tiene relación con el Archivo de Derechos Humanos. El Arzobispado de Concepción administra y conserva lo que fue el archivo que se crea durante el trabajo de los organismos que tuvo la Iglesia para defender los derechos humanos. Y ahí me refiero a el Comité Pro Paz, el Departamento de Servicios Sociales y la Pastoral de Derechos Humanos, que generaron un gran archivo. Y ese archivo existe y está bajo la tuición del Arzobispado de Concepción. Y es un archivo bastante desconocido, y yo diría que tiene un tremendo valor, no solo por lo que conserva ahí, sino que yo diría que es uno de los pocos registros de esta naturaleza que existe fuera de Santiago. En Santiago están los archivos de la Vicaría, del FASI, de la Comisión Chilena, de otros organismos, pero en regiones prácticamente no hay nada. Y entonces este archivo de derechos humanos del arzobispado es una pieza valiosísima. Y el año pasado lo que hicimos fue hacer un trabajo de documentación, de contar un poco la historia de este archivo, y ahí se dio vida al libro Historia y Memoria del Archivo de Derechos Humanos de Concepción, que editamos el año pasado. Así que bueno, todos estos trabajos, como digo, tienen ese sentido, el sentido de aportar esta memoria, pensando en las futuras generaciones, pensando en aquellos que no saben de estas situaciones, de estos hechos, de estas personas, para que tengan un material que en algún momento les permita acercarse a estas historias y conocer lo que pasó en nuestra región. Parte de los libros que tú hablabas se pueden descargar del Archivo Histórico de Concepción. María Eliana, llegamos al fin de la hora. El tiempo se hizo corto para conversar estos temas, un tema extenso.
Te agradecemos de que hayas participado hoy con nosotros para conversar acerca del documental Los Elegidos, que hay a través de la página, ¿cierto?, del Face de Memoria del Biobío. Ahí pueden ver las fechas, y también hay una versión todavía no oficial, pero sí se ha subido una versión oficial de este documental. Así que agradecemos tu tiempo, agradecemos tu experiencia, agradecemos tu trabajo en relación al tema de los derechos humanos. Bueno, yo les agradezco a usted, a ti particularmente, Juan, la invitación, porque es muy importante. Estamos en la conmemoración de los 50 años del golpe, por lo tanto es importante que aquellos que no saben, que tienen muy poca información, sobre todo los más jóvenes, se interesen, conozcan y busquen. Y como tú decías, efectivamente, en el Archivo Histórico de Concepción, institución a la que yo le agradezco profundamente la posibilidad, se creó un espacio dentro de las categorías que tienen ellos, los municipios. Hay un municipio de derechos humanos, y gran parte del material que está ahí lo facilité yo también de mi propio archivo. De ahí hay algunos libros, hay fotografías, hay documentos, hay boletines, así que hay bastante información ahí para los que les gusta navegar por la red. Ahí pueden acceder a esa información y descargarla sin ningún problema. Así que bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, hay que seguir con este camino de la memoria, y yo aprovecho también de agradecer al Pabellón 83 por la tremenda colaboración y la de gran disponibilidad que siempre han tenido para ofrecer su espacio, para poder abordar estos temas que son absolutamente de gran relevancia para nuestra sociedad si queremos seguir aportando a una sociedad más justa y con plena garantía de los derechos humanos. Agradecido de ti, y los espacios siempre están abiertos para hacer un trabajo conjunto. Despedimos este programa. Este es un programa de la Cultura Fundación CEPAS y Centro Cultural Pabellón 83, transmitido por la radio Buen Sonido de acá de Coronel. Así que muy agradecido de este programa, muy agradecido que hayas participado, y ya nos estamos viendo el 6 de septiembre, si no me equivoco, la siguiente fecha con la Carretera Cultural. Hasta luego.